Ayúdanos, Padre, Señor, a estar limpios delante de tu presencia, Señor amado. Que esta adoración, Señor, sea honesta, sea de un corazón agradecido, Señor amado, de un corazón rendido a ti, Señor amado, porque reconocemos que sin ti no somos nada, Señor, no somos nadie en este mundo, Padre celestial. Oh, porque dependemos de ti al 100%, Señor amado. Porque a quién iremos si no es a ti, Señor, que tú, solo eres tú el que tienes palabras de vida, de esperanza, aleluya, de fe, de fuerzas nuevas. Te necesitamos, Dios, te necesitamos, aleluya. Dile al Señor, te necesito, Dios. Porque es que tenemos que entender que sin Él no estuviéramos aquí, que sin Él no estuviéramos respirando, que sin Él no estuviéramos de pie, aleluya, que sin Él, aleluya, es que Él es todo para nosotros, aleluya. Él es todo para mí, aleluya. Y estamos rodeados por su presencia. Y la palabra dice en el Salmo 34, 107, que el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y ese es el Dios que nosotros adoramos hoy. A un Dios que está con nosotros, que dice, mira, mis ángeles están alrededor tuyo, acampando. Oye, cuando tú haces camping, cuando tú acampas, tú pones la caseta, aleluya, y tú pernoctas en este lugar. Pues así están los ángeles del Padre con cada uno de nosotros, aleluya. Y hasta aquí nos ha ayudado Dios y nos va a seguir ayudando, aleluya. Y por eso cantamos rodeado de Él, rodeado del ejército de ángeles, rodeado de su presencia, aleluya, rodeado de su paz, rodeado de su gozo. Oh, mi alma te adora, aleluya. Santo, santo eres, adórale, no dejes de adorarle. Así peleo mis batallas, aleluya. así peleo mis batallas. ¿Cómo peleas tus batallas? Así peleo mis batallas. Gloria a ti, Jesús. Gracias, Padre. Así peleo mis batallas. Aunque vea que estoy rodeado de ti. 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 Así peleo mis batallas. Así peleo mis batallas. Así peleo mis batallas. Así peleo mis batallas. Aunque vea que estoy rodeado de ti. Aunque vea que estoy rodeado de ti. Aunque vea que estoy rodeado.
así peleo mis batallas, así peleo mis batallas, así peleo mis batallas, así peleo mis batallas. Aleluya, aleluya. No estamos solos, gloria, gloria a ti Jesús, aleluya. Gloria a ti Jesús. Y Romanos 8:39 dice que ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. No hay lugar más alto que estar a los pies de Cristo. Aleluya. Usted es privilegiado, usted es privilegiada. Gloria, gloria a ti Jesús, porque has puesto tu confianza en Él. Aleluya. Gracias, Señor. Oh, mi alma te adora. Y nada ni nadie te podrá separar del amor de Dios. Gloria a ti Jesús. Aleluya. Gracias, Dios. Gloria a ti Jesús. A tus pies arde mi corazón. A tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande. Estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. A tus pies arde mi corazón. A tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu
No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Oh Maestro, queremos estar Adórale, adórale en tu ahora. presencia. Te necesitamos, No Jesús. apartarnos de ti jamás. Llénanos de ti, Espíritu Te Santo. anhelamos, Señor. Tus hijos te adoran. Ay, tú eres el amado, eres el deseado de nuestro corazón, Señor. Amado mío, Díselo al Señor. amado mío, amado mío, tú eres el amado. Amado mío, amado mío, amado mío, tú eres el amado. Amado mío, amado mío, amado mío, tú eres el amado. Te anhelamos, Señor. Queremos estar cerca de ti, mi Rey. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Y aquí permaneceré postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Y aquí permaneceré postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Aleluya. Aleluya. Porque cuando estás a sus pies es cuando te doblegas, cuando dejas el orgullo en el piso. Aleluya. Es cuando te rindes delante del Padre en completa humildad, allí en tu casa, en este cuarto donde te arrodillas y oras. Aleluya. Donde nadie te ve. Aleluya. Ese es el mejor lugar, estar a los pies de Cristo. Aleluya, aleluya. Cómo te amamos, Dios. Aleluya. Cómo te amamos, Señor. Aleluya. Y la palabra dice que si me amas, que honre mis mandamientos. Aleluya. Señor, ayúdanos como pueblo tuyo, Padre, a honrarte, no tan solo de labios, sino de acciones diarias, Padre Celestial.
Que podamos siempre, Señor, cumplir tu palabra, Padre. Oh Dios, te amamos, Señor. Te exaltamos, te adoramos. Gloria a ti, Jesús. Santo eres Jesús. Arde en celo por mi devoción. Sí, Señor. Lo hiciste todo por mi atención. Inestimable en belleza y valor. Y a tus pies hoy canto esta canción. Cómo te amamos, Yeshua. Cómo te amamos, Yeshua. Santo eres Dios. Con ojos de fuego incendió mi corazón. Un río de vida fluye de mi interior. Con una mirada todo en mí cambió. Y a tus pies hoy canto esta canción. Y cómo te amamos, Yeshua. Cómo te amamos, Yeshua. ¿Cómo te amamos? Cómo te amamos, Yeshua. Y cómo te amamos, Adoramos, Jesús. Santo Y eres yo no quiero nada más que estar aquí contigo. Y tú eres mi único deseo, mi aliento. Y yo no quiero nada más que estar aquí, contigo. Y tú eres mi único deseo.
aleluya, aleluya, aleluya. Y yo voy a hacer un alto para hacer una oración, porque cuando veníamos, aunque ya oramos por el camino, vimos varios accidentes, ¿verdad? Para que el Padre Celestial tome control de las mentes de las personas mientras están guiando. Y es bien importante, yo enfatizo siempre que antes de salir de tu casa y de montarte en el carro, ores por protección por ti, por los tuyos. Y fue muy lamentable hoy domingo, tranquilamente, tanto accidente en la calle, tan temprano por la mañana. Y vamos a ponernos en comunión, porque no sabemos qué pasó ahí. Padre Celestial, en esta hora como iglesia, como pueblo tuyo, como hermanos en la fe, nos reunimos y te pedimos, Padre, por esas vidas, Padre, de los accidentes de carro. Tú sabes en la condición en que se encuentran en este momento. Te pedimos, Padre, que le des oportunidad de salvación, Señor amado. Te pedimos, Padre, que si están enfermos y están accidentados, que tú le des la oportunidad de sanación. Y que en ese proceso, Padre, tú te manifiestes en su vida y tú los toques, Espíritu Santo, para que ellos puedan tener un encuentro contigo, Padre Celestial. En el nombre de Jesús, Padre, te los entrego a ti. Mira sus familias, Padre. Mira a los involucrados, Padre, que puedan, Señor, tener paz en el nombre de Jesús. Aleluya, aleluya. Hay que ser obediente, ¿verdad? Cuando Dios nos pone eso en el corazón. Y vamos a darle gracias al Padre. Si usted está aquí, usted llegó a la casa de Dios sano y salvo, tiene que estar contento, tiene que estar agradecido. Gloria a ti, Jesús. Y vamos a orar por las ofrendas en esta mañana. Bendice, Padre, el corazón alegre de cada uno de tus hijos, Señor. Multiplica el pan en su mesa. Si hay algún enfermo, que sea sano. Si hay alguno que necesite puertas de trabajo, Señor, ábrelas en el nombre poderoso de Jesús. Te damos gracias, Padre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y dice el Salmo 121, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y vamos a cantar ese salmo, aleluya, porque como David danzaba, dice la palabra de Dios, aleluya. Vamos a alzar nuestros ojos hacia los montes, porque el socorro está en las manos de Cristo, aleluya. Gózate y alégrate en esta mañana, aleluya. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No se dormirá el que guarda mi alma, por siempre me defenderá. No se cansará el que guarda mi alma, de día y de noche, desde ahora y para siempre. Haré así como David, me reiré del gigante que venga contra mí. Mi alabanza será mi arma, cuando levanto mis manos él gana mis batallas. Y como David escribió este salmo, ahora lo tomo y lo vuelvo mi canto. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, amén, que hizo los cielos y la tierra. No se dormirá el que guarda mi alma, por siempre me defenderá. No se cansará el que guarda mi alma, de día y de noche, desde ahora y para siempre. Haré así como David, me reiré del gigante que venga contra mí. Mi alabanza será mi alma, cuando levanto mis manos
¿de dónde? Viene de Jehová que hizo los cielos, la tierra y del polvo este hombre. Si se levanta Goliat, ¡ja! Mi onda y mi piedra verá, ¡ja! Mi alabanza es mi arma de guerra, a mí me protege papá. En la prueba estoy chill, danzo libre como David. Si me critican me tildan de loco por causa de él, me haré más vil. Hay fiesta en el desierto. Ese gigante se va para el suelo, ese gigante se va para el suelo. Y 1, 2, 3, haré así como David. Me reiré del gigante que venga contra mí. Mi alabanza será mi arma. Cuando levanto mis manos, él gana mis batallas. Y como David escribió este salmo, ahora lo tomo y lo vuelvo mi canto. Haré así como David. Me reiré del gigante que venga contra mí. Mi alabanza será mi arma. Cuando levanto mis manos, él gana mis batallas. Y como David escribió este salmo, ahora lo tomo y lo vuelvo mi canto. Y como David escribió este salmo, ahora lo tomo y lo vuelvo mi canto. Amén. Amén, amén, amén. Aleluya. Le gusta ese corito, ¿no? Esta canción está poderosa. Es un salmo cantado, ¿verdad que sí? Así que apréndasela porque está tremenda la letra. Gloria, 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 gloria a ti, Jesús. Seguimos adorando al Señor. Aleluya. Gloria a ti, Jesús. Con ustedes el pastor Eliezer. Dios les siga bendiciendo. Amén. Dios les bendiga, amados. La paz de Cristo sea con cada uno de ustedes. Aleluya. Estamos contentos, ¿verdad?, de estar nuevamente en la casa del Señor. Gloria a Jesús en este domingo. Gloria a Jesús, que no se repite, ¿ok? Ya el domingo pasado pasó. Este día es especial. El que viene no ha llegado. Así que vamos a gozarnos siempre en el Señor, ¿verdad?, de su grandeza, de su bendición, de su provisión. Dios bendiga a los hermanos que están conectados en esta hora. Gloria a Jesús, y a los que vayan a verlo luego. Amén. Así que vamos a darle unos brequecitos rapidito para que los niños suban. Gloria a Jesús, tengan cuidado, ¿verdad?, por las escaleras. Así que estamos contentos, le damos, ¿verdad? También nos da mucha alegría, ¿verdad? Alegría de tener a Isha con nosotros. Gloria a Jesús. Dios te bendiga mucho. A Pedro, gloria a Jesús. Me gusta ver esa sonrisa, gloria a Jesús, en ese rostro. Amén, aleluya. Gloria a Jesús. Así que hay que seguir hacia adelante. Seguimos hacia adelante contra viento y contra marea. Amén. No nos podemos quedar, amados. No podemos enganchar los guantes. Gloria a Jesús. ¿Sabes qué? ¿Quieres saber una noticia? Yo sé que usted lo sabe. Pero esto es hasta que Cristo venga, ¿sabes? Esto hay que seguir para adelante. Amén. Así que con nosotros tenemos, ¿verdad?, el tema para darle conclusión, gloria a Jesús, a los temas que se están dando desde enero hasta el día de hoy, gloria a Jesús, porque ya el domingo que viene es culto de jóvenes, aleluya. Así que, ¿verdad?, siempre le pedimos a la iglesia, ¿verdad?, que siempre, ¿verdad?, colaboremos con los jóvenes, gloria a Jesús. Así que, José, pasa por aquí, gloria a Jesús, que José tiene la palabra en esta mañana. Así que usted saque sus libretas, su Biblia, gloria a Jesús, que a José le gusta ir para atrás y para adelante en la palabra del Señor, amén. Así que estemos pendientes a lo que vamos a estar aprendiendo hoy. Dios les bendiga. Gloria a Dios. Aleluya. Toda la tecnología. Santo. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga más. ¿Están bien? Voy a pedir que me prendan las luces. Pues esto es un estudio que estamos dando, ¿verdad?, desde el principio del año, titulados Formados a la imagen de Dios. Estuvimos hablando el primer domingo de este mes de mayo, diseñados para ser como Cristo,
Después tuvimos el proceso que nadie quiere. Y hoy estamos la guerra interna y las tentaciones y procesos. Así que les voy a pedir a todos los que puedan venirse para acá, para el frente, lo más que puedan, porque hacemos preguntas, damos examen. Hoy es el examen final, ¿lo sabían? Hoy es el examen final. Así que saquen las notas, vénganse para acá lo más. Doña Elsa, échese para acá. Está allá en la última fila. Y yo sé que usted no ve bien de allá. Así que vamos a comenzar orando. Señor y Padre nuestro, gracias, Señor. Gracias porque tú eres el Dios todopoderoso, el Dios que nos enseña, nos capacita y nos da dirección, Señor, en nuestro propósito que tú tienes con cada uno de nosotros, Señor. No estamos aquí por casualidad, estamos con propósito. Tu iglesia está con propósito, que es para hacer sal aquí en la tierra, Señor, y dar ese ejemplo, que cada día seamos formados a la imagen tuya, Señor. Que las personas puedan ver en nosotros quién eres tú, Señor, con nuestro testimonio, cómo hablamos, cómo nos expresamos, Señor. Señor, que estas enseñanzas las podamos hacer de nosotros, Señor, y podamos seguir guiando a otras personas a que lleguen al camino de la luz que eres tú, Señor, por medio de la palabra y de la verdad. En el nombre de Jesús, amén. Santo. El tema de hoy es un tema que yo no sé si ustedes han pasado por tentaciones, ¿verdad? Hay tentaciones y hay tentaciones. Yo creo que ese es el pan nuestro de cada día como cristiano, ¿verdad? Porque según Jesús tenía un objetivo, ¿verdad? En la tierra, que fue a traer ese mensaje, a conectar lo que se había perdido. También el enemigo quiere, ¿verdad? Tiene su encomienda y tiene también su propósito en la tierra, que es para cautivar a ver qué almas él se puede llevar. Esto es una guerra constante, es una guerra diaria. Desde que tú te levantas y vas al baño y te cepillas la boca, es una guerra en tu mente que el enemigo siempre está bombardeando. Es algo que muchas veces nosotros lo podemos evitar con la palabra de Dios, pero siempre va a estar esa tentación ahí. Hoy me toca pasarlo a mí, vamos. Ahí está. Aleluya. La tentación como examen y diagnóstico espiritual. Las tentaciones, como les dije, la tentación no solo es un obstáculo, sino que es un diagnóstico que muestra qué tan sólido es nuestra base espiritual. Ese versículo lo hemos estudiado, lo hemos predicado y no lo sabemos. ¿Qué dice ahí, pastor Rafa? Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Esas palabras de domingo, concupiscencia. ¿Qué será concupiscencia? ¿Qué es concupiscencia? Pedro, ¿qué es concupiscencia para ti? Ok. Aicha, ¿qué es concupiscencia para ti? De ti mismo que se provocas a que esto pase, pienso yo, de tu propio pensar, deseo. De tu propio deseo, de tu propia manera de lo que tú crees que está bien, pues de ahí que te atrae a que caigas. Las tentaciones. El enemigo siempre va a querer, ¿verdad? Pero a veces
esa tentación el Señor también la utiliza para enseñarnos muchas cosas. La palabra concupiscencia es el deseo desordenado o intenso hacia algo que te puede alejar de la voluntad de Dios. En la Biblia muchas veces se refiere a los deseos pecaminosos de la carne, como los malos pensamientos, las pasiones desordenadas, codicia, deseos egoístas. La palabra, este término de la palabra viene de desear con fuerza. No todos los deseos son malos, pero la concupiscencia habla de los deseos que dominan el corazón y te lleva al pecado, te separa de Dios. Esto que leímos, cada uno es tentado. Cada uno, no el vecino, cada uno, cada nosotros, todos ustedes, incluyéndome, todos, somos tentados cuando de tu propia concupiscencia es atraído y seducido. También menciona estas áreas principales, esta palabra, concupiscencia de la carne. Son deseos físicos desordenados, concupiscencia de los ojos, codicia o deseo de lo que se ve, vanagloria de la vida, orgullo, deseo de exaltarse. Primera de Juan 1, 2, 16 dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre. Esto es algo espiritual, hermano. La concupiscencia es una lucha interna entre la carne y el espíritu. Por eso es que la Biblia nos enseña que tenemos que tener dominio propio, oración y una vida guiada siempre por Dios. Aleluya. Santo eres Dios. ¿Qué tenemos ahí? Pescador, pero eso no tiene caña. Ese es de a mano, de hilo. Tiene ahí un montón de anzuelos y tiene un montón de cosas. Ese es de los que se levanta a las 4 a las 3 de la mañana y sale a mar adentro a pescar. Ahí aprendí, ¿verdad?, que los pescadores, yo pensaba, yo no soy pescador, yo nunca he tirado algo de eso. Pero me enteré que los pescadores tienen diferentes anzuelos. Aprendí eso. Dependiendo del pescado y que vaya a pescar es el tamaño. Son diferentes anzuelos, hay diferentes carnadas, hay diferentes cosas técnicas que ellos usan, pero especialmente el anzuelo tiene que ver mucho para eso. El pescador no usa siempre el mismo anzuelo para todos los peces. Él usa diferente, dependiendo lo que el pescado desea, ¿verdad? Y él quiere atraer. Igual la tentación funciona al igual con nosotros. Satanás no te tienta con deseos que te dan asco o que no te gustan. Siempre te va a tentar con lo que te atrae, con lo que te gusta. ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que te atrae? ¿Qué es lo que te gusta? Cuando yo comencé en el Evangelio, yo he testificado que yo salí el Señor me libertó un día del alcoholismo. De un día para otro, yo dejé de beber. Yo no fui Alcohólicos Anónimos, yo era una persona que estaba intoxicada, que bebía todos los días, y de una noche dejé de beber. Comienzo a ir a la iglesia, iba martes, jueves y domingo a coger estudios bíblicos, discipulados, y en una ocasión, un jueves por la noche, voy a echar gasolina. Y usted sabe que el mercadeo es bien fuerte del alcohol, ¿verdad? La cerveza. ¿Quién se sabe? El cuerpo te la pide. ¿Ah? ¿Verdad? Eso está, todo el mundo lo sabe, porque eso es una... Y para esa época, estamos hablando de hace 21 años atrás, yo estaba saliendo, ¿verdad? Y veo eso y yo, DH, tenía sed. Tenía mucha sed. Y entonces te la ponen al lado, ¿verdad? Vestidita de novia, con los hielitos, cuando vas a pagar ahí. Y yo la veo, cojo una. Me voy para el carro, echo gasolina, me la bebo, cool. Tan pronto me monto en el carro, me mareo. Yo, ¿qué me está pasando? Llego a mi casa, para esa época yo vivía solo con mi mamá. Y cuando llego a mi cuarto, todo me empezó a dar vueltas.
yo decía, diache, ¿qué pasa aquí? Y ahí me acordé, dije, Señor, perdóname, ¿qué yo he hecho? Entonces, hermano, o sea, yo era resistente al alcohol. Una cerveza me mareó como, yo sacaba así la pierna de la cama para poder, porque todo me estaba dando vueltas. Y esa experiencia lo que hizo fue que a mí me diera asco la bebida. Ahora mismo eso me da asco, ¿sabe? Me acuerdo de esa impresión, ¿sabe? Y Dios trabajó conmigo en esa parte. Esa tentación que yo caí me ayudó a no volver a caer más. Ya son 21 años que yo llevo limpio. Dios usa muchas cosas para educarnos, para que no volvamos a caer. Yo no sé tu concupiscencia, no sé qué es lo que te atrae, pero puede ser tantas cosas. Hoy en día usted va a la playa y ve a las personas desnudas, literalmente. Hay que buscar la playa para ir con niños, porque si te metes a cualquier playa hay que estar mirando para el piso. No sé si a ti las mujeres te atraen, o a las damas, los caballeros sin ropa, viendo los cispas las atraen. El enemigo siempre está poniendo cosas en nuestra cabeza. El dinero puede ser una tentación. Si ves un dinero mal aparqueado que te dé con llevártelo, el enemigo puede hacer muchas cosas. ¿Te gusta vivir la vida loca, salir un viernes y regresar un lunes? Hay personas que padecen de eso. Yo conozco varios. No son de aquí. La mentira. Mentir. ¿Y qué me dice de los chismosos? Familia, son primos hermanos, la mentira y los chismosos. ¿Cómo te sientes tentado? ¿Qué es lo que te atrae? ¿Qué es lo que te atrae? El enemigo siempre nos va a estar poniendo a prueba muchas cosas. Te va a estar poniendo, por ejemplo, un trabajo. Yo trabajé mucho tiempo, 20 años en los restaurantes, y monté mi propio negocio. Tuve que cerrarlo porque no me fue bien y volví otra vez a solicitar en un empleo. Tiró mi resumen y me llaman de una empresa que iban a formar un restaurante nuevo en Puerto Rico, y fui a las 3 entrevistas y ya yo estaba a punto de firmar. Cuando me dicen el negocio, de lo que se trata, iba a tener a cargo una barra que aproximadamente vendía a diario $12,000. Un restaurante con barra. Ahí yo dije, adiós, ¿dónde yo me he metido? Pero era tentadora la oferta. Nunca me llamaron para firmar el contrato. Y luego me llamó una empresa que no tenía que ver nada con el alcohol. No tenía que vender alcohol. Pero la tentación fue fuerte, hermano. Porque a pesar de que yo diga que me da asco la bebida, uno no puede dejar, ¿verdad? No, ya yo soy fuerte. No, todos los días uno tiene que, ¿verdad? Tiene que cada día aferrarse más y creer más que Dios tiene control y tiene propósito con cada uno de nosotros. A veces las tentaciones del trabajo, del dinero. A veces tenemos que pensar qué es lo que está pasando por nuestra mente y qué el enemigo nos está ofreciendo. Ver un poquito más allá. Porque si yo te digo, mira, conseguí un trabajo bueno, ganándome $100,000 al año, pero voy a trabajar de noche y voy a estar en un hotel vendiendo bebidas alcohólicas. ¿Qué usted piensa? No voy a llegar más a la iglesia y algún día puede que vuelva a probar la bebida, porque estar constante con eso, constante. Así es el pecado, hermano, constante. Cuando yo me convertí, yo dejé todas mis amistades, casi todas, porque ellos siguieron su vida loca. Y todo para vacilar tenían que beber. Uno se acostumbra, ¿verdad?, a estas cosas. Inclusive mi familia,
Cada vez que yo voy a un party allá con los Acevedo allá en Peñuela, hay una bebelata. Ya ellos saben, ¿verdad? Ya no me ofrecen, pero al principio era fuerte. Se burlaban, me ofrecían, me abrían la cerveza en la cara. Era fuerte la presión. Y así el enemigo es constante con nosotros. No es fácil, pero no es difícil. Y lo importante es construir. Mira esa construcción que está ahí. El ingeniero Carlos se fue. La construcción, la base, las columnas. Nuestra base, nuestras columnas tiene que ser la palabra. Tenemos que estar sedimentados, fuertes. Ese edificio puede ser de muchos pisos, puede ser de pocos, pero lo más importante es ese esqueleto que usted ve ahí, para soportar las tempestades, los terremotos. Imagínese ese edificio que está bien construido, ya terminado, hermoso, y viene un terremoto. Estas serían las tentaciones, las pruebas. Esto no causa las grietas, solamente revela si los cimientos estaban mal construidos. Las tentaciones revelan dónde está la grieta de tu carácter ante que el edificio colapse. Las tentaciones, hermano. La concupiscencia, ¿dónde está esa grieta? Esto es para que usted entienda que cuando usted vea esta oportunidad, tiene que atacarla. Tenemos que atacarla. Yo sé mi grieta, yo sé por dónde yo puedo caer. Yo sé lo que a mí me gusta. Pues eso yo lo evito. Yo trato de evitar esas cosas. Gloria a Dios, aleluya. Santo. Si te sientes tentado por mentir para salir de un problema, la tentación está revelando que todavía tú cuentas con tu astucia y no con la provisión de Dios. No contaban con mi astucia. El gran profeta Chespirito. Cuando nosotros creemos que nos las sabemos todas, eso puede pasar. Que por salir del paso podamos decir una mentira. Tenemos que confiar en la provisión de Dios. Y el Señor siempre nos va a dar la estrategia y nos va a dar la salida. Las estrategias, la salida de emergencia. ¿Quién me quiere leer eso ahí? Pastora. Tremendo tema, de verdad. Dice aquí, versículo 1, Primera de Corintios 10 al 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Aleluya. Aleluya. El Señor siempre nos va a dar una oportunidad, nos va a dar una salida. Dios nunca te deja en un callejón sin salida. Él siempre va a tener una puerta de emergencia diseñada por Él. Él es fiel. Fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más que lo que podamos resistir. Él siempre nos va a dar una salida. Mira lo que hay ahí. ¿Qué es eso? Una salida, una puerta de emergencia de fuego. Usted sabe dónde está, ¿verdad? La salida de emergencia de este lugar. Vamos allá, ¿verdad? Allá atrás hay una también. Sí, yo vi una allá atrás. Usted sabe dónde está, ¿verdad? Amén. En un edificio en llamas, la puerta de emergencia solo es útil cuando usted sabe dónde está. Y si usted camina hacia ella, ahí es que usted sabe si es útil o no. Usted tiene que tener conocimiento dónde está la puerta de salida. Dios suele darnos un versículo, una instrucción, nos suele dar un mensaje,
alguien nos habla. Puede ser el mensaje, huye, corre, como le pasó a José, que estudiamos la semana pasada, que cuando la señora Potifar quiso prospasarse con él, tuvo que jalar a correr, literal. También nos puede decir calla, hacer silencio o clamar a Él. El Señor siempre nos va a dar una puerta de salida, siempre va a tener algo que usted siempre tiene que identificar. Siempre tenemos que estar pendientes por dónde podemos salir. En una ocasión, este señor, bien aleluya, gloria a Dios santo, pentecostal, de la cabeza a los pies, está en su casa y le dicen, se va a inundar esto aquí, tienes que salir de la casa. Y llega las personas del gobierno, tum, tum, le tocan a la puerta y le dice, tienen que salir, mira, esto se va a inundar. Y el caballo le dice, no, yo no me voy de aquí hasta que el Señor me diga, hasta que me dé la señal. ¿Okay? Se van, de momento empieza a subir el agua, el vecino sale en un dinghy. Vecino. El varón le dice, no, yo no me voy de aquí hasta que el Señor me diga, hasta que me dé un mensaje. El agua sigue subiendo, el caballero se trepa encima de la casa y pasa Fura, llega en la lancha. Vámonos, que esto se está... No, y el varón le dice, no, yo no me voy de aquí hasta que el Señor me diga y me dé una instrucción. En eso pasa un helicóptero, le tiran una escalera. No me voy hasta que el Señor me dé una instrucción, me diga que me vaya de aquí. El varón se ahogó, murió. Llegó al cielo allá, por lo menos fue salvo. Llegó al cielo y le dice a Dios, Dios, estoy aquí, me morí, no me mandaste una señal. Y Dios le dice, cabezón, te mandé 4. Te mandé al gobierno, te mandé al vecino, te mandé a Fura y te mandé un helicóptero. ¿Qué más tú querías? El Señor siempre nos va a estar dando cosas. No podemos ser súper espirituales, es lo que te quiero decir. El Señor usa a las personas también. Tenemos que usar el discernimiento. Tenemos que usar la inteligencia. Porque nosotros como cristianos somos inteligentes y podemos tomar decisiones que nos pueden salvar aquí en la tierra de no caer. Aleluya. Siempre tenga vista esa puerta de emergencia que el Señor quiere para cada uno de nosotros. Jesús y Adán. Este ejemplo me gusta mucho. Jesús fue tentado. Adán fue tentado. Usted conoce la tentación de Adán, ¿verdad? Nos las enseña en la escuela bíblica. Lo que me choca, ¿verdad? Cuando estudiamos esto, el diablo es tan descarado que tienta a Adán como hombre y tienta a Jesús como Dios. ¿Sabes? ¿Qué te quiero decir? Que no se salva a nadie. No se salva a nadie de las tentaciones. Por más espiritual que seamos, por más dones del Espíritu que tengamos, por más ministerio que tengamos, por más lo que usted quiera tener, título, lo que sea, todos somos tentados. Adán estaba en el jardín, estaba en el paraíso. ¿Cómo estaba él? Estaba chilling, ¿verdad? Mira, yo tengo una foto ahí. Adán en el paraíso y Jesús en el desierto. 2 condiciones. Estaba en el jardín perfecto y cayó ante la tentación porque escuchó la voz de la duda. La serpiente les ofreció del fruto prohibido diciéndoles que serían como Dios. Una verdad exagerada se convierte en una mentira. El mentiroso los engañó. Pero esto revela realmente el corazón de Adán y de Eva. El enemigo estaba probando con ese argumento. El enemigo reveló el corazón de ellos, que había sembrado ya una semilla de descontento e independencia de Dios. La tentación escaneó la lealtad y le mostró la grieta. Y por ahí entró la duda,
y por ahí entró el pecado. Y vemos el otro ejemplo, Jesús fue tentado. Y fue tentado de muchas maneras, ¿verdad? Pero vamos a leer esta ¿qué dice ahí, Carlos? Mateo 4, 1 al 4 dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres Dios, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Jesús, antes de comenzar su ministerio, pasó 40 días en el desierto sin comer nada. Y allí fue tentado por Satanás en convertir las piedras en pan. Lo podía haber hecho. Él era Dios. También lo probaron que se tirara de un lugar alto para que Dios lo salvara. También le pidieron que se rindiera y adorara al enemigo para tener poder y riqueza. Y Jesús le contesta: escrito está. Aquí vemos, ¿verdad? Jesús estaba en el desierto, en una terrible situación, ¿verdad? En un ambiente malo. No había agua, hacía calor. Pero él venció porque escuchó la voz de Dios, escuchó la palabra y le contesta con una verdad: escrito está. Se aferró a la palabra, se aferró a lo que ya él sabía. Podemos decir que él era Dios, lo pudo vencer, pero acuérdese que él se despojó. Era 100% humano también. Sentía todo lo que nosotros sentimos. Y no se refugió ante el poder que él pudo haber tenido. Se refugió con la palabra. Escrito está. Recuerde, hermano, siempre hay una palabra que nos va a retumbar nuestra cabeza. Siempre hay una palabra que se va a quedar grabada en nuestro corazón. Siempre el Señor nos da esa salida. La victoria no depende del entorno, si estamos en el jardín, en un sitio bueno o en un desierto, sino qué voz decidimos obedecer en el momento de la presión. Cuando estamos bajo presión, ¿qué decidimos nosotros obedecer? Cuando tú estás bajo presión, ¿a quién tú decides obedecer? ¿Al enemigo? Que te salgan sapos y culebras por la boca, o tener dominio propio y hacer silencio, meditar antes de hablar. Volvemos otra vez, José, ¿qué decirle usted y tenga a José? La esposa de Potifar diariamente lo seducía, lo acosaba, lo agarró por la ropa para tener relaciones con él. Pero José no se quedó allí a reprender un demonio de lujuria, ni hablarle de teología, sino le dio la salida. Dios le dio la salida. Corre, corre. Él corrió, actuó, se quedó su capa allí, por eso fue que lo acusaron. A veces hay estrategias bíblicas que nos piden físicamente que nos tenemos que proteger nuestra integridad. Tenemos que ser astutos. Cada día, hermano, no a veces, sino siempre tenemos que estar pendientes a todo lo que nos pasa alrededor, porque por cualquier momento podemos caer. Por eso es que la victoria no depende de tu entorno, sino las decisiones que tú obedeces cuando estás bajo presión. ¿Qué le vamos a hacer caso? ¿A qué le vamos a hacer caso? Es que nadie me está viendo. Van a llegar personas, van a llegar situaciones que tú vas a estar, nadie me está viendo.
Pero Dios siempre está con nosotros, hermano. 24/7. Llévese eso en su corazón. Antes que cometamos un error, Él nos está viendo. Nunca piense que estás solo. Tú no estás solo, no estás sola. Siempre estamos acompañados con Él. El Espíritu Santo siempre está con nosotros. Pídale ayuda. Si vas a flaquearle la tentación, pídele ayuda. Punto número 3, el factor tiempo. Dios trabaja por procesos. ¿En dónde estamos invirtiendo nuestro tiempo? ¿Dónde está tu tiempo? ¿En qué tú le inviertes tiempo? ¿A qué cosas estamos nosotros observando en las redes sociales, en el TikTok que estamos ahí, en el Facebook? ¿A qué le estamos dedicando tiempo? ¿Qué usted está cultivando en su mente? Eso se queda en su mente, en su subconsciente. Eso está programado para trabajar tu mente. Y va a salir luego. A lo mejor tú dices que no, eso a mí no me hace daño. Tu teléfono tiene una parte que te dice las horas que tú estás metido ahí. Hay gente que lo usa para el trabajo. Hermanos, nos han hecho esclavos del teléfono para pagar, para trabajar, para todo. El dinero, ya no hay dinero. Ahora usted coge el teléfono y hace plup. O sea, estamos programados por las redes sociales, por las cosas cibernéticas, ¿verdad? Tenemos que tener control de todas estas cosas. ¿Dónde invertimos nuestro tiempo? Dios trabaja por medio de procesos. Queremos que nosotros, ¿verdad? Rápido, queremos las cosas rápidas, porque nosotros estamos programados para las cosas rápidas. Esta generación nos está programando para hacer las cosas rápidas, para hacerlo lo más posible. Nos están educando, nos están mercadeando que todo tiene que ser rápido. Pero Dios no trabaja de esta forma. A veces nos queremos comer la fruta rápido, pero Dios quiere primeramente desarrollar tus raíces primero. Filipenses 1:6 dice: el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El que comenzó en ti la buena obra la va a perfeccionar. Crea esa palabra, subráyela, viene en el examen, subráyela, apúntela, créala. No le crea a lo que le dice el enemigo, lo que te susurra en la mente, en tu oído. Eclesiastés 3:11 dice: todo lo hizo hermoso en su tiempo. Conseguí este ejemplo. Esos son unas bambús japonesas. Esas bambús japonesas, usted las siembra y eso está 7 años sin uno ver nada. 7 años, parece que eso se murió ahí. Y lo que está pasando es que se está trabajando las raíces. Esas raíces están trabajando por 7 años. Y luego cuando germina, en 6 semanas, crece más de 30 metros. Se desarrollan por ahí para arriba. Parece que se murió en esos 7 años, pero esas raíces se están capacitando para sostener esa altura increíble. Aproximadamente 80 pies o 100 pies más o menos, son 30 metros, bien alto. Nosotros somos ahí bien chiquititos al lado de esas bambúas. Gloria a Dios. Si te sientes que no estás avanzando, tal vez Dios está trabajando en tus raíces. Tal vez Dios está trabajando en tu carácter para que cuando te bendiga públicamente tenga la estructura de no caerte. A veces el Señor trabaja con nosotros primero en lo interior. Lo hace en un proceso, en algo que Él se tarda, que a veces podemos ver años que no pasa nada. Pero Dios nos está preparando. Muchas veces Dios no nos bendice porque no estamos preparados. Porque Él sabe que nos vamos a perder.
Ese ejemplo lo vemos diariamente por ahí. Yo me imagino que al pastor le habrá pasado muchas veces. Las personas llegan por ahí a pedirle oración para un trabajo. Clásico, ¿ah, Rafa? Y Dios los bendice. Le da un trabajo y no los vemos más. Se desaparecen. ¿Qué pasó? Se fueron y después se quedan sin trabajo y regresan. Y nosotros seguimos orando por ellos, ¿verdad? Porque Dios nos manda a orar los unos por los otros. Por eso es que a veces Dios no nos bendice con todo lo que nos quiere bendecir porque no estamos preparados. El Señor nos prepara antes de darnos. Nos capacita para que no nos caigamos, para que podamos soportar esa altura, esa bendición que viene. La semana pasada hablamos también de David. David venció a ese Goliat, a ese gigante. Pero el Señor lo pasó un proceso antes de ser rey. Pasaron casi 15 años antes de ser rey. ¿Por qué? Porque Dios lo estaba preparando en esa cueva. Lo estaba preparando para que tuviera un corazón de rey. Inclusive le dio a Saúl allí para que lo pudiera matar y no lo mató. Lo respetó porque era el ungido de Dios, de Jehová. Ese corazón fue cultivado a través de ese proceso que él estuvo por mucho tiempo escondido, huyendo de Saúl. Procesos que no nos gusta la palabra, procesos que son largos, porque Dios quiere algo mejor para cada uno de nosotros. Mira qué bonita esa cocina ahí, en el patio. Microondas y un horno de leña. Aleluya. Microondas, vemos que los microondas vinieron para supuestamente acelerar, ¿verdad? Para hacer las cosas rápido. Pero la comida en un microondas, por más rápida que sea, pierde el sabor y la textura. Póngase un cantito de pan mucho rato ahí para que te veas que se pone como una piedra. Pierde. Pones un huevo y explota ahí dentro. Pierde la textura. El horno de leña se pasa tiempo en lo que uno cocina, pero la comida queda nutritiva y duradera. Dios no quiere hacer cristianos al microondas. Los cristianos al microondas se desaparecen rápido. El Señor tiene un proceso con cada uno de nosotros. El proceso que va a mejorar cada día más nuestras raíces. Punto número 4. Este le gusta a Rafa. ¿Ah, Rafa? Aprendiendo a través de la resistencia. Nosotros tenemos un grupo aquí de resistencia, hermano. Los martes en la mañana y los martes en la tarde, en la noche. La resistencia. Hebreos 5:8 dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Aleluya. Jesús aprendió la obediencia, aunque fue hijo. La obediencia cuenta cuando tú ejerces dominio, cuando quieres desobedecer. Esa es la obediencia que cuenta. Jesucristo en un momento dijo, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Qué quiere decir eso? ¿Sabes? Señor, si tú quieres, ¿verdad? Dame un break, porque yo sé lo que voy a pasar. Señor, pasa de mí esta copa. Pero Jesús obedeció. Y aunque fue hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. La obediencia que cuenta es la que ejercemos cuando todo en nosotros quiere desobedecer. Y nos va a pasar. Vamos a querer desobedecer, vamos a querer irnos por la tangente, vamos a querer salirnos. Pero la que cuenta es la que nosotros resistimos. La resistencia. Aleluya. Mira Luferito. No, ese no es. Los que saben de pesa. ¿Ah? Fuerza. ¿Qué es lo que hay encima de ese hombre ahí? ¿Ah? Hay fuerza ahí, ¿verdad? El hombre tiene resistencia para levantar ese peso ahí. Aleluya.
Gloria a Dios por la gente que hace pesa. El músculo crece, no crece cuando tú levantas aire, sino cuando estás bajo resistencia de las pesas. La tentación es la pesa espiritual. Resistir duele. Mira la cara de él. Duele, la resistencia duele. Pero el dolor es lo que produce crecimiento en los músculos espirituales. Esa fuerza, ese dolor que tú sientes, eso es lo que va cada día a que tú crezcas más tu fe. Ese músculo de la fe, a través de la resistencia, a través de la fuerza. Mira ese otro ejemplo que conseguí. Resistencia del aire. Aleluya. Oren por mí, mañana me voy en un avión. A coger vacaciones. Aleluya. Santo. La hermana Siria se pone contenta cuando se monta ahí. Yo voy así. Orando, intercediendo. Me pongo bien nervioso cuando se eleva y cuando aterriza. Ahí es que usted me ve bien consagrado. Yo estoy ahí intercediendo, fuerte. Y me gustó este ejemplo porque la resistencia del aire es lo que provoca que ese monstruo de toneladas suba. Yo siempre decía, ¿cómo esa cosa puede volar? ¿Cómo algo tan pesado puede volar? Pues ahí tenemos los motores, tenemos las alas, el arrastre, la función, el fuselaje, todo tiene que ver, ¿verdad?, con esa resistencia del aire para que ese pichón, para que esa cosa grande vuele por ahí para arriba. El avión necesita la resistencia del aire para elevarse. Sin resistencia no hay elevación. Tu lucha interna es la resistencia que Dios usa para elevar el nivel espiritual en tu vida. Aleluya. Dios usa los problemas, las situaciones, para elevar esa resistencia cada día más. Aleluya. No te saltes el proceso porque perderás la versión de ti mismo que Dios está diseñando. ¿En qué proceso te encuentras hoy? ¿En qué proceso te encuentras hoy? No me tienes que decir nada. Usted sabe en qué proceso está hoy. Dios prefiere un proceso lento que produce hijos maduros a un proceso rápido que puede producir niños mimados o inmaduros. No te saltes el proceso porque te perderás la versión de ti mismo que Dios está diseñando en este tiempo para ti. Dios siempre va a querer algo bueno. Nosotros le servimos a un Dios bueno, a un Dios maravilloso. Imagínense que desde el principio ya tenía el plan de redención. Él no quiere que tú te pierdas, sino que procedamos al arrepentimiento. Y que usted como iglesia y yo como iglesia seamos portadores de esa buena voluntad de Dios, que son buenas noticias. En una ocasión, un abuelo estaba con su nieto y este abuelo tenía un reloj viejo y lo ponía a sonar cada hora. Y el abuelo le decía, el nieto le preguntaba, abuelo, pero ¿por qué tú tienes este reloj tan viejo, ¿verdad? Y está siempre sonando. Y el abuelo le decía al joven, es que cuando yo era joven tenía mucho tiempo que me sobraba. Y después conseguí un trabajo y no tenía tiempo para nada. Y ahora que estoy en la vejez, entiendo que el tiempo no se trata de lo que tenemos, sino de cómo lo usamos. El nieto se quedó en silencio y el abuelo le sigue diciendo al nieto, el tiempo es como un río, no se puede tocar 2 veces la misma agua porque ya pasó. Por eso ama, perdona y vive mientras pueda. Lo que te quiero decir con esto es que Dios a su tiempo va a hacer cosas grandes con cada uno de nosotros.
a su tiempo, hermano. Nos toca resistir la tentación, nos toca resistir el proceso, nos toca a nosotros seguir guiándonos por la palabra de Dios. El Señor siempre va a querer lo bueno para ti. Y te toca a ti y a mí como cristianos seguir ese proceso que Él quiere para cada uno de nosotros. Tenemos asignación. La asignación número 1, eso se lo llevan para sus casas, lo apuntan y después lo repasan. ¿Qué dice ahí? Sobre la tentación, ¿cómo cambia nuestra perspectiva al saber que la tentación es un diagnóstico, o sea, escáner o examen, de lo que falta por rendir a Dios, en lugar de solo un ataque externo? Aleluya. ¿Cómo cambia esa perspectiva al tú saber que la tentación también te puede ayudar a ti para saber por dónde tú andas, en qué camino tú estás? Estrategia. Pastor. Al enfrentar una tentación esta semana, ¿qué versículo específico de la palabra podrías usar como salida en lugar de seguir tus emociones? Escrito está. Aleluya. ¿Qué vamos a usar? ¿Qué palabra, qué versículo tú vas a escoger? Que lo lleves en tu corazón, que lo grabes. Santo. Sobre el tiempo, pastora. Aleluya. Sobre el tiempo, ¿en qué áreas de tu vida has sentido frustración por no ver cambios rápidos? ¿Y cómo te consuela saber que Dios trabaja por procesos y no solo por eventos? Aleluya. La primera clase comenzamos diciendo, Dios no forma fan, está formando hijos que reflejen a Cristo. Diga conmigo, Señor, rompe mi versión cómoda del cristianismo. Forma tu carácter en mí. Aleluya. Y la conclusión, no estás atrasado, estás en proceso, hermano. No estás atrasado, todos estamos en proceso. Hay procesos largos, hay procesos cortos, pero el proceso de Dios para con nosotros siempre va a ser bueno, bueno. Puede ser largo, puede ser corto. Esa persona viene de la montaña, a lo mejor viene de allá, de donde está la nieve, caminando por ese camino que es como unas escaleras en piedra también. Puede ser pedregoso, puede ser lo que tenemos que es aprender a reconocer que todo Dios lo hace con un propósito, para educarnos, para crear cristianos fuertes, para que nadie te lleve por ahí. Cuando venga un testigo de Jehová y te quiere evangelizar, tú puedas hablarle la palabra sin ofenderlo. Que podamos llegar a ese punto de hablar la palabra sin miedo, con cualquiera y cuando quiera. No somos perfectos, cometemos errores, pero Dios siempre nos capacita para dar una buena palabra, porque el mensaje de Jesús es bueno, no es malo, es bueno. Carlos, repárteme el examen, que tengo el examen. No se asusten, es fácil. Aleluya. Mientras el hermano termina, repasamos los puntos que hemos dado hoy. La tentación como diagnóstico no es solo un ataque, sino que es la función de escanear. Esto revela a nuestro corazón
porque aún no hemos rendido ante Dios. Vimos el ejemplo del anzuelo. Así como los peces muerden, no solo los atrae, la tentación expone la debilidad interna que tenemos nosotros. Si es orgullo, falta de perdón, impaciencia. La tentación no crea el mal en ti. Solo muestra dónde está la grieta que Dios quiere sanar hoy. Las estrategias de la salida, Dios nunca permitirá una prueba mayor a la capacidad que tú puedas resistir. Él siempre diseña una puerta de emergencia. Jesús venció en el desierto usando la palabra como arma. Escrito está. Nuestra victoria no depende de nuestra fuerza de voluntad, sino de nuestra obediencia a la verdad, que es la palabra de Dios. El tiempo. Dios no tiene prisa. Él prefiere profundizar en las raíces antes que en el fruto. Vimos el ejemplo del bambú. Al igual que el bambú japonés, que pasan años fortaleciendo sus raíces antes de crecer hacia arriba, Dios está trabajando en nuestro carácter invisible hoy para que podamos soportar la bendición del mañana. Lo que parece un retraso, en realidad es una etapa de fortalecimiento espiritual. La resistencia. Así como los músculos crecen bajo la resistencia de las pesas, nuestra fe crece cuando resistimos la tentación de la carne. La obediencia es real y se aprende en los momentos que nosotros queremos desobedecer, pero decidimos honrar a Dios. Dios quiere creyentes que crean, creyentes que trabajen con su carácter. En esta mañana no estás atrasado, estás en proceso. 3 voluntarios para el examen. ¿Son 3? No, 4. 4 voluntarios. Pedro, vente, Pedro. Vente, rápido. ¿Quién más? Si no, teocráticamente. Rafa. Hermana Elsa, venga. La 3. Tú también, Aicha, vente. Y ya tenemos los 4. Elsa. La hermana Elsa. Pero vente tú también. Vente al lado de tu esposito acá. Y como que, te creía, ¿eh? Pedro la 1, el pastor la 2, la hermana Elsa la 3 y la hermana Aicha la 4. ¿Qué función cumple la tentación en nuestra vida espiritual según Santiago? Santiago 1:14. Dice, la tentación actúa como un escáner o diagnóstico. No es solo un ataque externo, sino que revela áreas de nuestro corazón que aún no han sido rendidas a Dios. Lo que nos atrae expone los clavos interior, orgullos, faltas de perdón o deseos carnales que todavía necesitan ser procesados y sanados. Número 2. De acuerdo con 1 de Corintios 10:13, ¿cuál es la garantía de Dios durante la prueba? Dios garantiza que es fiel y no permitirá que seamos tentados más de lo que podamos resistir. Además, promete que junto a la tentación siempre proporcionará la salida, una puerta de emergencia y la fuerza necesaria para soportarla. ¿Por qué se usa el ejemplo del bambú japonés para explicar el factor tiempo en Dios? Porque el bambú pasa años fortaleciendo sus raíces bajo tierra antes de crecer hacia afuera.
Esto enseña que Dios prioriza nuestro carácter invisible sobre el éxito público. Lo que parece un retraso es en realidad una etapa de fortalecimiento para que cuando llegue la bendición tengamos la estructura para sostenerla. Dios les bendiga. Dios me los bendiga más. La mía dice, ¿qué aprendemos sobre la obediencia en Hebreos 5:8 basados en el ejemplo de Jesús? Respuesta. Aprendemos que la obediencia real se fortalece bajo la resistencia y el padecimiento. Sin incluso Jesús, siendo el Hijo de Dios, valido el proceso. ¿Estoy bien? ¿Ya? De aprender la obediencia a través de lo que vivió. Nosotros también debemos entender que nuestra fe crece cuando decidimos honrar a Dios y pensar del dolor a la dificultad, de pasar del dolor a la dificultad. Amén. Oye, no estaba en el examen, pero terrible, varón. Aleluya. Den un fuerte aplauso a los hermanos. Gloria a Dios. Ahora terminamos con una oración. Póngase de pie, hermano. Vamos a orar. Vamos a orar creyendo, hermano. Vamos a orar cada vez que usted abre la boca y el Señor escucha su clamor, se mueven los ángeles a favor de nosotros. Aleluya. Ahí mismo cierre sus ojitos y diga conmigo: Padre Celestial, hoy nos rendimos a ti. Al concluir esta enseñanza, reconocemos que muchas veces nos hemos quejado de las batallas internas y las